El circo político en Honduras continúa mientras el país sigue su camino tocando fondo con altos índices de delincuencia, violencia, falta de empleo, abruptos aumentos a los productos de la canasta básica y la pobreza acercándose al 80% de la población, lamentan expertos. La causa de la multicrisis que sufre la nación se debe a que los políticos, lejos de sentarse y buscar soluciones para impulsar a Honduras, lo único que hacen es pelearse, algunos imponiendo sus ideas a la fuerza y otros reclamando porque se cumpla el orden, a pesar de que en el pasado hacían lo mismo, señalan diversos sectores. Una de las más recientes confrontaciones entre los partidos políticos se debió a la polémica publicación en el diario oficial La Gaceta sobre la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento, lo que desató las críticas de la oposición y de varios abogados constitucionalistas, aseverando que lo actuado por el Poder Ejecutivo está fuera de la ley debido a que no se aprobó el acta en el Congreso Nacional. Sin embargo, ahora existe otro motivo por el cual la polarización incrementó en el legislativo y se debió a la derogación del llamado Fondo Departamental con 82 votos a favor, lo que entró a debate ya que según profesionales del derecho y la bancada del Partido Nacional expresan que esa decisión ocupa las 2/3 partes de los votos de los 128 diputados, es decir, 86. Este escenario vuelve a generar controversia. En primera instancia, varios sectores de las decisiones políticas e instituciones que combaten la corrupción aplaudieron la determinación del Congreso Nacional, pero otros critican este incidente no por el trasfondo, sino por la manera en cómo lo hicieron. Para analistas, es preocupante que a medida las semanas transcurren en el Poder Legislativo, se ve que las diferencias entre el oficialismo y la oposición aumentan y condenan que ambas partes luchen por los intereses en lugar de voltear al pueblo que vuelve a perder la esperanza de que el país pueda salir adelante. En ese sentido, sociedad civil insta a los diputados a que ya no sirvan a los intereses partidarios y que se enfoquen en trabajar por leyes que conduzcan a Honduras a mejores condiciones, aunque reconocen que el ver a los diputados legislando y a los políticos tomando decisiones por el bien común es una utopía. Buenos días, Honduras. Buenos días, televidentes del Foro, la entrevista de Canal 11. Gracias por estar con nosotros. Les saludamos cordialmente este lunes 7 de agosto del año 2023. Iniciamos semana con temas de interés nacional. Por supuesto, la situación política que enfrenta Honduras con una multicrisis también que se ha podido evidenciar en tema educativo, de salud, de dinero, de alimentos. Es una situación bastante preocupante la que se vive en nuestro país. Sin embargo, se ha podido evidenciar que los políticos, quizás no todos, quizás hay quienes quieren enfrentar esta situación de una buena manera, hay otros que únicamente buscan sus intereses y se ha evidenciado en los últimos días. Pero para hablar sobre este tema, hemos dedicado el foro a la entrevista de Canal 11 este lunes. Iniciamos con nuestros invitados. En primera instancia, el licenciado Filadelfo Martínez, analista en temas políticos, nos acompaña esta mañana en el foro a la entrevista. Buenos días, don Filadelfo. Buen día, Fernando. Buen día al auditorio de Canal 11 y buen día a mis apreciados amigos Armando y Germán Leicelar. Sí. El sociólogo hondureño Armando Orellana se encuentra con nosotros también. Buenos días. Buenos días, gracias Fernando, gracias Filadelfo, y también un privilegio para mí compartir con el abogado Leicelar en esta mañana para comentar, ¿verdad?, sobre la realidad y analizar en lo posible sobre los fenómenos de Honduras, del acontecer. Sí. Abogado y analista político Germán Leicelar. Buenos días, abogado. Buenos días, Fernando. Gracias por la oportunidad. Un saludo a toda su teleaudiencia y el honor es mío de compartir un espacio con personas tan capaces y que siempre tenemos la idea de traer un mensaje positivo para la nación, que es lo que necesita de parte nuestra. Sí, bueno, esa es la idea, ¿verdad? Un debate de altura. Esa es la idea, sí, como siempre. Bueno, iniciamos con el licenciado Filadelfo. Lo último que ha generado controversia en el país es la publicación
en la Gaceta, en primera instancia, de la adhesión de Honduras al Banco de Desarrollo de América Latina. El sábado ya el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ha informado al licenciado sobre también la publicación de la derogación del fondo departamental, que hay muchos decían que no es algo correcto porque se necesitaban 86 votos y se aprobó la derogación con 82 votos. ¿Qué opinión le merece todo esto que se ha venido generando en el Congreso Nacional? Bueno, que definitivamente estamos en un debate de altura, ¿va? Porque estos asientos no me permiten a mí poner los pies sobre el piso. Fuera de eso, yo diría que pues no hay ninguna novedad, ¿verdad? Y lo que ocurre no es exclusivo de Honduras. Creo que el caso de Trump en Estados Unidos es un buen ejemplo. Y en Estados Unidos, por ejemplo, la justicia norteamericana hace grandes esfuerzos por finalmente hacer ver al señor Trump que en Estados Unidos hay un sistema, ¿verdad? Claro. Y que el sistema funciona. Y Trump está a punto de ganar una batalla para demostrar que el sistema, aún en Estados Unidos, tiene serias debilidades. Claro. Y el problema es que, ¿qué es lo que está debilitando en el sistema? Que hasta hace un par de décadas, diría yo, o probablemente más, tal vez Armando y sus dotes de historiador me recuerda, la democracia era un sistema sólido en que quien ganaba las elecciones se daba cuenta de que lo que había ganado es la confianza del electorado para administrar la cosa pública en base a un sistema de leyes. Pero desde hace ya un buen par de décadas, la idea es que quien gana las elecciones, como en el juego de edad, se lleva todo, inclusive la creencia de que se está por encima de la ley. Y en ese sentido no es ninguna novedad. Quien puso la cereza en el pastel fue Juan Orlando Hernández, cuando dijo: yo me voy a reelegir y me importa un comino lo que dice la Constitución. La lección aprendida es que Juan Orlando Hernández logró someter a la Corte Suprema de Justicia, logró reelegirse, pero ya está pasando vacaciones en Nueva York. Y impresionantemente, el liderazgo que le sucede, el liderazgo político que sucede a Joe, no aprende la lección aprendida. Y entonces creen que ganando las elecciones pueden pasar por encima de la ley y pueden elegirse de la manera como a ellos quieren, incluso a golpes. Porque claro, así se eligió la Junta Directiva del Congreso Nacional. Y pueden entonces suscribir un convenio con el CAF, sacar un dinero del erario público, pagarle al CAF por encima de la ley. Pueden darnos a tol con el dedo, haciéndonos creer que han anulado el fondo departamental, por el cual muchos señores que están en el Congreso, si no fuera por ese fondo, no llegarían ni siquiera a aspirantes, a candidatos a diputados. Entonces, el sistema funciona para ellos, no funciona para nosotros, no funciona para la democracia. Y lo que vamos, pero como ese es el sistema que está funcionando ahora, ¿verdad? En el que ellos ganaron las elecciones y lo repiten, ¿verdad? Lo repiten, que ganaron por 1.700.000 votos. Entonces, tienen todo el derecho para pasar por encima de la Constitución, para pasar por encima de la ley. La pregunta para mí es, si la novedad que tenemos en Honduras, para mí la única novedad es que el Génesis está en la Liga Nacional, un equipo que yo no conocía. Pero de ahí todo no es ninguna novedad. La novedad sería entonces que pasado el periodo de gobierno, o probablemente otros 4 años más que pueden estar, entonces alguno de ellos va a ir a hacerle compañía a Juan Orlando Hernández a Nueva York. Para mí esa es la pregunta. Sí. ¿Quién? ¿Cree usted, licenciado Armando? Mira, yo creo que en la sociedad, en el universo, hay que recordar aquella ley fundamental. Todo está en movimiento permanente y las cosas pueden ocurrir, ¿verdad? Más allá de los deseos que nosotros tengamos. Con respecto a lo que está ocurriendo, a mí me parece que sí hay movimiento, que sí hay de alguna manera cambios y que obviamente son normales las contradicciones, las percepciones y en cierta medida, ¿verdad? Porque cuando hablamos de cambio social, hay algunos que asumen, ¿verdad?, que los cambios son cíclicos, que se repiten, ¿verdad?
Otros obviamente tienen una postura diferente en términos de evolución, de que van, ¿verdad?, produciéndose paulatinamente avances significativos. Pero a mí me parece que en materia de cultura política lo que hay que entender, ¿verdad?, es que estos cambios no ocurren de la noche a la mañana. Hay obviamente contradicciones, conflictos. Las situaciones que se han venido dando en el país es producto obviamente de conflictos de interés fundamentalmente de carácter económico. Hay recomposición de grupos económicos en la última década, ¿verdad?, que incluso se vincularon al crimen organizado. Y hablábamos recién con el abogado que muchas veces estos temas, tanto del crimen organizado, ¿verdad?, en materia de tráfico de droga y de corrupción, incluso cruzan, ¿verdad?, algunas instituciones, no solamente las instituciones políticas como tal, o sea, los partidos, sino que las instituciones sociales, la iglesia, las ONGs y otros elementos más. Entonces, en medio de esas situaciones, obviamente se producen cambios, ¿verdad?, que han sido lo que se construye en la era moderna, después de la Revolución Francesa para acá, un esquema republicano democrático en el que se supone, ¿verdad?, que la transición política a través de estos procesos electorales determina la posibilidad de renovar o de transformar el esquema en que se gobierna. Sin embargo, las realidades sociales permanecen, ¿verdad? El sistema económico está ahí latente, un sistema capitalista, un modelo neoliberal, una lógica que va cada vez más permeando en el individualismo, ¿verdad?, en la actitud voraz de algunos actores que lo único que le importa son intereses de enriquecimiento, más allá de los discursos sobre el tema de lo social, ¿verdad? Más allá incluso de las propias banderas, hay que reconocer, ¿verdad?, que en la esfera de la política, y eso es propio de las últimas décadas de nuestro país, ¿verdad?, los partidos políticos se vincularon, fundamentalmente los dos partidos tradicionales, a estas élites económicas. Lo aparentemente, ¿verdad?, nuevos que tenemos, digo aparentemente porque hay contradicciones, hay que reconocerlo. Si al inicio planteo la idea de que todo está en constante movimiento, el propio Partido Libertad y Refundación tiene alas, ¿verdad?, tiene algunas líneas que son en una línea más vinculada a sectores conservadores, otra una propuesta más radical en el deseo de transformar. Pero esa dinámica está en constante movimiento. Obviamente lo que vemos en el Congreso es una situación, ¿verdad?, en la cual la propuesta de una ley de justicia tributaria ha encrispado, ¿verdad?, a algunos actores que obviamente han gozado de privilegios, y eso mueve el status quo. O otras propuestas de ley, como es el caso de la ley de... la adhesión al CAT, ¿verdad?, también desequilibra la geopolítica, y más allá de lo que se supone para algunos podría generar ventajas para los que están en el poder, la realidad es que desmarca y desconecta de un ombligo que hemos tenido históricamente, y entonces eso también mueve susceptibilidades, pero fundamentalmente intereses. Sí, abogado Germán Leitzelar. Bueno, pues complementando, porque de acuerdo con todo lo que nos han establecido, yo solo le agregaría que es un poco lo mismo, siempre envuelto de la noticia del día, ¿verdad? Lo mismo, pero envuelto con esto es lo de hoy, aunque sea haciendo lo mismo. Luego con lo que dice Orellana, que efectivamente tenemos una situación donde todo cambia, pero es curioso cómo nosotros cambiamos para seguir igual o peor, porque el cambio es en la metodología, pero no en un cambio real. Tocando los temas, imagínese el tema CAF. ¿Cuál es el problema fundamental aquí? Y aquí como abogado hablando en este momento, el doloroso evento de estar viendo cómo la institucionalidad y la legalidad no funciona para nada, porque simplemente se la pasan por el Arco del Triunfo y por tantos lugares como se mencionan. El otro día hablábamos con unos amigos y se hablaba de que es que el derecho es tan subjetivo, que la interpretación, y eso no es cierto. El derecho es una ciencia. Claro, es una ciencia social y como tal es una ciencia inexacta, pero no quiere decir que los principios fundamentales de la juridicidad no tienen una forma lógica de ser presentados. Entonces, ¿qué sucede? Cuando empiezan a darse interpretaciones antojadizas de las cuestiones legales, es porque hay un interés manipulado por una persona que dice ser abogado y que dice tener el criterio para llevar una dirección de interpretaciones antojadizas que no caben realmente en la realidad jurídica de las cosas. Y en ese elemento, en esa base, es que se manipulan toda una serie de cosas y se arrastra toda una sociedad a intereses económicos, a intereses políticos, a intereses de sectores muy particulares de la sociedad
que se olvidan enteramente de lo que significa gobernar. Siento yo que tenemos como que volver a la escuelita, a los conceptos básicos, porque el que llega al poder dice el poder se ejerce. Entonces, como yo soy el que tiene el poder, yo puedo, que de ahí viene la palabra poder, entonces yo ejerzo mi poder mandando. Entonces yo mando y tenemos criterios como aquel que dice que el que manda, manda 2 veces, aunque esté equivocado y no sé qué más cosas. Y si se equivoca, vuelve a mandar. Y si se equivoca, vuelve a mandar. Chava. Pero la temática interesante aquí es que no es eso. Gobernar no es mandar. El mandato viene de distintas direcciones. Tenemos el tema del pueblo, que siempre los políticos lo tienen en la boca permanentemente y nos han llevado incluso a creer que el pueblo es un grupo bien limitado de personas cuando el pueblo somos todos. Los periodistas, los abogados, los obreros, los agricultores, el pueblo es toda la ciudadanía en general. Y siento yo que lo que tenemos que trabajar para darle a Honduras una dirección son 2 cosas fundamentales. Primero, construir una ciudadanía más clara de su rol, una ciudadanía que entienda qué es lo que tiene que hacer independientemente del lugar en donde se encuentre, si se encuentra en el agro, si se encuentra en la policía, si se encuentra en un sector profesional, en un sector obrero, pero que sepan que tienen un rol y que además tienen un mandato que exigirle a toda la clase política que ha sido elegida. ¿Para qué? Para llevar adelante el destino del país. Pero ¿qué sucede con la clase política de unos años para acá? Que solo siembran ruptura, solo siembran división, solo siembran rompimiento de todos los esquemas de entendimiento que podamos tener, y por esa razón Honduras no tiene ruta. Y yo siento que si no trabajamos como sociedad en decidir, bueno, señores, este barco se llama Honduras, es el único barco que tenemos, es el único barco donde mi tarjeta de identidad dice que yo soy de aquí, porque en cualquier otro lugar soy extranjero, menos en mi patria. Pero si no decidimos dónde vamos a ver a Honduras dentro de 2 años, dentro de 5, dentro de 10, y no buscamos esa cohesión social para empujar un proyecto de país donde todos vayamos a tener los beneficios colectivos que se existan, creo que vamos a seguir teniendo problemas. Termino con esta frase. Creo que hemos individualizado cosas que son colectivas y colectivizado cosas que son individuales, y eso rompe con todos los criterios y de alguna manera no logramos entonces consolidar esa visión de país y poder decir, hombre, como hondureños estamos en esta dirección, empujemos y veamos a nuestro país en un futuro muy distinto que el que le estamos dando cada día. La semana pasada ya se estaba como iniciando a paralizar la situación en el Congreso Nacional, con la adhesión del CAF, protestas por parte del Partido Nacional, otras bancadas manifestaron que no era lo correcto. Imagino que mañana, cuando se convoque a sesión, va a ser lo mismo con el tema del fondo departamental, porque hubo un rechazo del Partido Nacional. Licenciado Filadelfo, ¿quién pierde ante esta situación? Estuvo paralizado el Congreso Nacional 2 meses cuando estuvieron en el receso, no podían llegar a algunos acuerdos, y este año se ha visto con poca productividad ahí el Congreso. Bueno, los perdedores, insisto, yo quisiera ser tan optimista como mi apreciado amigo Armando, hablar de cambios. Pero el Congreso de la República no ha sido independiente, no lo es ahora y no lo fue en los 12 años del gobierno de la narcodictadura del Partido Nacional, pero tampoco lo fue antes. Ni en los 40. Nunca, ¿verdad? En ese sentido no vivimos en el marco de un sistema republicano, porque no hay independencia real de poderes. Claro. Entonces, y a la falta de esa independencia, los perdedores siempre hemos sido nosotros. Nosotros, se reúnan y no se reúnan. Y quiere que le diga una cosa, y a veces me encanta que no se reúnan, porque cuando no se reúnen, no hay leyes en contra de nosotros. Cuando se reúnen es para aprobar leyes que después nosotros pagamos los efectos negativos de esas leyes. ¿Quién va a pagar la deuda del CAF? Carlón Zelaya. No, hombre, usted. Porque yo ya creo que me habré muerto cuando nos empiezan a cobrar esa deuda.
pero usted sí todavía tiene Ya chance. nos quiere dejar pagando solos, mire. Sí. No, hombre, quédese un rato más, amigo. Usted sí tiene chance. Tal vez cuando terminen de pagar el préstamo. Sí, usted sí tiene chance de pagar esa deuda. Entonces, y yo, fíjese que raras veces tengo oportunidad de opinar porque las preguntas son como distorsionadas, ¿verdad? Ajá. Pero el CAF para mí es una buena jugada de parte de Honduras, porque es cierto, frente al problema del endeudamiento, frente al problema de que Honduras para salir necesita diversificar sus fuentes, es una buena opción. Pero aquí la plantearon tan mal que está satanizada. ¿Eh? Tienen que aprender, vos que estás ahí más cerca de ellos, Armando, decirles que aprendan a comunicarse mejor y a cabildear mejor, porque a nosotros no nos escuchan. Por eso no me gusta ya venir a estos programas, porque para mí es perder el tiempo. Entonces, yo le digo que mejor que no se reúnan. Sí. Y porque es que en otros países los congresos no se reúnen tan seguido. ¿Verdad? Pero el problema que aquí tenemos es que la mayoría de los diputados no legislan. Andan haciendo proselitismo político, ¿verdad? Y por eso, si efectivamente cancelaran esa ley del fondo departamental, se van a inventar otra. No, ya está el Fondo Social Comunitario. Porque no pueden vivir sin el financiamiento de sus campañas. Entonces yo le digo, no me creo ese cuento. Y efectivamente yo quisiera concentrarme en los cambios, porque yo crecí hablando de cambios. Crecí soñando con los cambios. Y me voy sin ver los cambios. No, sí, estoy de retirado. Sí los viste. Sí, no. Sí, sí, se cayó la Unión Soviética, es cierto. Se cayó el muro de Berlín, Cuba es una vergüenza, Nicaragua es una dictadura. Sí, vi cambios. Tienes razón. Salto regresivo. Sí. No es un salto. La humanidad es que no avanza. Sí, pues a mí me preguntan, ¿usted es de izquierda? No, hombre, con esta izquierda yo soy de derecha. De derecha, y no me da pena decirlo. Soy ateo, estoy en contra de que el Estado intervenga tanto en la economía, creo que los trabajadores sufren explotación, pero no soy de izquierda. Me da vergüenza. Qué bueno. Me da esas cosas. Entonces, los cambios que ha habido no son, y solo basta. Los invito a que hoy a las 6 de la tarde nos vayamos a la 3 de mayo, a cualquiera de las colonias, a tomarnos un café. Yo me voy a quedar en la entrada, no voy a entrar con ustedes, porque estoy seguro que a todos nos va a dar el miedo. Era tan peligroso en los 12 años de la dictadura como lo es ahora. ¿Dónde están los cambios? Claro. ¿Dónde están los cambios? Es tan difícil para un obrero que le ajuste el salario del mes durante la narcodictadura como ahora. Y con el CAF, la situación de los obreros, no de los empleados públicos, no va a mejorar. Entonces, yo coincido con Armando en que los cambios siguen siendo una utopía, pero para muchos la utopía se terminó cuando se reúnen en consejos de ministros y sentirse los dueños del país. Pero está bien, felicidades. Sí, don Armando, usted me mostraba sí, muéstralo para ver si lo puede explicar. No sé cómo lo ubicas en cámara. Ahí está bien. Ahí. No sé. A ver. Bueno, ya lo van a ubicar. Lo van a ubicar. Bueno, en concreto, el optimista ve un vaso. Muéstralo. Un vaso ahora. Sí. Ahí, correcto. Medio lleno. El pesimista ve uno medio vacío, ¿verdad? El otro, el realista, simplemente ve un vaso de agua. El físico ve gas y ve líquido. El surrealista, bueno, ve una figura ahí, ¿verdad?, de movimiento de cuerpos que pueden ser artísticos. El relativista, medio vacío y medio lleno, ¿verdad? El utópico, obviamente, está en la parte superior, viendo que supuestamente es posible, aunque el agua está abajo. El escéptico, ¿verdad?, que ve que eso nunca va a subir. Y el artista, bueno, ve una fuente para hacer algo. Entonces yo creo que parte también de la forma en cómo lo percibamos. Me da gusto, de alguna manera yo le tengo aprecio a Filadelfo, aunque, ¿verdad?, de alguna manera han habido algunas ciertas controversias en algunos años atrás, pero a mí me parece que, bueno, por una parte saludable en el tema de que él define sus puntos de vista. Dice Max Weber que es importante
¿verdad? Cuando se hace un análisis bajo el esquema del supuesto neutralismo axiológico, poner en posicionamiento cuál es mi postura, cuál es mi posicionamiento, ¿verdad? Porque probablemente los juicios que yo emita van a ser prejuiciados, ¿verdad? Y en ese sentido yo siempre lo he dicho, yo igual sigo siendo, hasta el momento no he recibido, como le decía el otro día a unos amigos periodistas, no he recibido ni una taza de café de el gobernante o los gobernantes actuales. ¿No toma café con Mel Zelaya usted entonces? Jamás lo he tomado. Y mucho menos combustible para mi vehículo cuando vengo a ¿cómo se llama estos foros? Pero sí tengo una convicción ideológica. Yo he sido militante de izquierda y militante de la teología de la liberación, ¿sí? A veces, ¿verdad? Porque hay cosas que te evidencian. Me formé con los jesuitas en Olanchito y gente, ¿verdad?, que tenía valores extraordinarios y sigo creyendo en alguna medida, ¿verdad? Es contradictorio, me va a decir Filadelfo, ¿verdad? No, hombre, porque de alguna manera las contradicciones y las militancias, ¿verdad?, dentro de la teoría revolucionaria hablaban, ¿verdad?, de ese que acaba de plantear el ateísmo. Yo consideré que siempre existe y fundamentalmente al ser humano lo mueve algo más, ¿verdad?, el amor al prójimo. Y eso es fundamental, ¿verdad? Y luego la opción por los pobres que planteaban. Entonces, en esa medida, a mí me parece que sí han habido cambios, y los cambios podemos medirlos como cambios cuantitativos y cambios cualitativos. Incluso la forma de pensar es una forma de ir cambiando. En la sociedad hondureña, ¿verdad?, hace unos años atrás, obviamente, teníamos una mentalidad del autoritarismo, lo que acaba de mencionar el amigo Leicelar, el abogado, sobre esa concepción militar, ¿verdad? Que en algún momento, producto de ese esquema violento, también yo fui sometido a servicio militar obligatorio, y esa era la expresión. Si me equivoco, vuelvo a mandar, los militares, ¿verdad? Y a veces se impregnó en la sociedad hondureña ese esquema autoritario. Y cuando hablamos del autoritarismo, porque en teoría política hay muchos esquemas, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial, hay una teórica que empezó a hablar, ¿verdad?, del totalitarismo, y se achacó supuestamente a los nazis, pero fundamentalmente hay que ponérselo a Stalin y a Mao Zedong. Pero para dosificar un poco la cosa, frente a las dictaduras se empezó a hablar de el autoritarismo, gobiernos dictatoriales y todo, pero eso es una cultura política, está incluso en la familia, abogado, ¿verdad? Cuando un padre de familia le grita al hijo, mira, fulano tal por cual, aquí vas a hacer lo que yo diga. E incluso tenemos impregnado en la televisión, a veces cuando aparece una madre, ¿verdad?, que supuestamente, sí, es lo que yo digo, por ahí hay un programita y le tira la sandalia. Son efectos también de esa cultura política autoritaria. ¿Hasta cuándo nosotros nos vamos a dar cuenta que necesitamos ir construyendo sociedades horizontales de igualdad, en la cual el hijo también tiene derecho a opinar qué camisa se quiere poner, ¿por qué no? ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de esos valores democráticos, debemos entenderlos que no se dan de la noche a la mañana. Por ejemplo, en ese Congreso, después de ver todo el actuar en los últimos 10 años, ¿verdad?, de totalmente arbitraria la forma en cómo manipulaban, ¿verdad?, las tales, incluso, abogado, que eso es temerario también, ¿verdad?, la fe de ratas, porque es una forma de falsificar, y otra cantidad de vicios de la cultura política, el oportunismo, lo que acaba de decir José Filadelfo con respecto a estos fondos, es clientelismo político, cuando vas allá a comprar prácticamente la conciencia del ciudadano, ¿verdad?, en el barrio, en la colonia o en la aldea, en el cual le dice, bueno, ok, vos vas a ser el activista, yo te voy a construir una casa con dinero, pero firmarme aquí el recibo, ¿verdad?, y me lo firmás en blanco, ¿verdad? No íbamos a poner la cantidad, porque yo voy a poner la cantidad. Esos son actos de corrupción y se han venido dando, pero el grave problema que existe ahorita es también una campaña ideológica, no hay que negarla también, en la cual se pretende hacer creer que estos fenómenos solo están ocurriendo ahorita, que no tienen un antecedente histórico. Y para poder combatir el mal en términos de enfermedades biológicas, ¿verdad?, yo tengo muy buena amistad con el doctor Juan Almendares Bonilla, y hablábamos la vez anterior sobre el tema del cáncer, ¿verdad?, y esas cuestiones. Óyeme, son elementos que tienes dentro del organismo, y si no lo extraes todo, si no lo extirpas, obviamente eso va a seguir creciendo, y eso está permanente en la sociedad, en materia política, en materia social, y no solamente son las instituciones de carácter de la política formal, me refiero al Congreso, a los partidos políticos, sino otras instituciones, las universidades, la academia, otros centros de servicio, por ejemplo, los problemas que han habido
con el cuidado de los niños, en los escándalos que ocurrieron hasta hace poco, porque silenciamos, no nos dábamos cuenta que se había ido privatizando los servicios y se señaló, por ejemplo, que una niña había sido abusada. Cuando investigas más allá a fondo, si la tiene en alguna medida esa administración o vigilancia, el Estado directamente, pues resulta que no, que era una fundación. Entonces, todos esos elementos nosotros como sociedad necesitamos investigar más allá, qué es lo que ha pasado. A mí me parece saludable, abogado, el tema de la Sisi, por ejemplo, ¿verdad? Que vengan a ayudarnos la cooperación internacional para poder profundizar en el análisis de la podredumbre que ha venido ocurriendo en el país, ¿verdad? Independientemente si en algún momento en los funcionarios actuales algunos cometen el error, por mi parte que se lo lleven, ¿verdad? De eso se trata, pero los escándalos que han habido, para mí, no tienen la dimensión, los supuestos escándalos de lo que ocurrió en los últimos 10 años. Latrocinio increíble en el Seguro Social, ¿verdad? Donde millones y millones fueron dilapidados. En el caso de estos hospitales móviles y otras situaciones más, ¿verdad? La situación pues fue terrible cuando hablamos de, sobre todo, la impunidad. Las cartas de libertad, sobreseguimiento fueron dados de forma... Entonces me parece que necesita la sociedad tomar conciencia de que estos procesos son lentos, pero que se necesita avanzar. Por ejemplo, a mí desde el punto de vista estratégico, a mí me parece que lo que están haciendo en el Congreso es una estrategia para no elegir nuevo fiscal, por ejemplo, ¿verdad? Evitar que se elija o lo elegimos bajo las condiciones que el grupo, obviamente, que está perdiendo esa estabilidad que tenía, ese status quo, obviamente quiere condicionarlo. Desde mi punto de vista, ¿verdad? Pero de ahí podemos debatir muchas cosas más. Si cree usted, abogado, no es justificación lo que pasó, como decía el licenciado Armando Orellana, para nadie es oculto ver lo que pasaba aquí en Honduras antes. ¿No cree usted que después de tantos años de saqueos, como muchas personas los han manifestado, de tantas acciones y decisiones erróneas que se tomaron, que se esté afectando después de casi 2 años de este gobierno? Sí, mire, yo coincido plenamente con lo que dice Filadelfo, o sea, no son ni año y medio, ni 12 años, ni 20, tal vez 40 si nos quedamos con la parte nueva, ¿verdad? de la última etapa constitucional que estamos viviendo, pero al final es más de lo mismo. Coincido también en lo que decía sobre el tema de que dónde están los verdaderos cambios. La gente sigue sufriendo las mismas consecuencias y no hay una voz que venga y diga, estoy por esta gente. Hablaba yo del tema de la legalidad porque fíjese que siempre se ponen de acuerdo. Sea que el derecho es manipulable o no, siempre logran un acuerdo, pero qué casualidad que siempre el acuerdo es para la gente que está gobernando y para la gente que está ahí. Nunca se ponen de acuerdo para beneficiar a las mayorías. Nunca violentan una ley para beneficiar a la mayoría. Siempre dejan establecido un parámetro y es para esos grupos particulares, no para las grandes mayorías. Y eso llama poderosamente la atención. Con el tema de Juan Orlando, mire que yo no voy a atacar al árbol caído y todo. Evidentemente su error fundamental fue el tema de la reelección, que, como lo he dicho en varias ocasiones, fue ilegal, sigue siendo ilegal y seguirá siendo ilegal. ¿Y qué pasó en el país? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todas las élites en su momento circularon alrededor de la situación porque a unos les convenía que se rompiera ese candado, a otros les convenía entrar en los negocios. Entonces todo mundo se acomodó alrededor de una situación porque me conviene por este lado no. Y a mí me queda un sinsabor respecto al tema Juan Orlando y respecto a lo que decía Armando hace un ratito, que decía, si están violentando y todo, que se lo lleven. Fíjese que es una cosa bien curiosa. Aquí mismo estuvimos discutiendo sobre el tema de injerencia, ¿verdad? Y ha sido un tema bien, como le digo, como del hígado en el gobierno actual, del tema de no permitir injerencia. Y que se lleven a los gobernantes nuestros no es injerencia. ¿Ah? ¿Y sabe qué es el mal sabor que me queda a mí? Más allá de que él sea culpable o inocente, pues no voy a afirmar nada de eso porque desconozco, que si acaso Juan Orlando es condenado, va a ser condenado por cosas que le atañen a los Estados Unidos, no cosas que le atañen a Honduras. ¿Ah? Hay cuentas pendientes aquí. Que impune todo el daño que nos hizo. Exactamente. Y si acaso, vuelvo a repetir, sin afirmar cosas, porque no me compete, tal vez es un defecto de formación, todo el daño que nos haya podido hacer, ¿cuándo lo va a pagar? Aquí. ¿Cuándo lo vamos a juzgar? Aquí.
a él y a cualquiera otro, como bien lo decía Armando. Pero ese sinsabor me queda. Me lleno la boca diciendo de injerencia, pero aplaudo cuando se llevaron a una persona que nos puede haber hecho daño a nosotros aquí, pero nunca lo vamos a juzgar aquí. Entonces, ¿dónde está la realidad de ese deseo de corregir ese tema de la corrupción? No, es toda una cuestión bien amañada, bien comentada. Amigo Orellana, en el tema de los vasos le faltó un vaso, que es el de las últimas generaciones. No sé si lo conoce ese, que es... ven el vaso y ese vaso me está ofendiendo. Y entonces hay una hipersensibilidad sobre las cosas donde ya nadie puede abrir la boca, nadie puede tener un debate. Si usted dice X cosa que no me gusta, se acabó la comunicación y punto. Y eso no puede ser, ¿verdad? Me agredieron. Sí, entonces es una cosa de una hostilidad permanente. Y el otro tema es que le quería decir sobre el tema de la fe de ratas, que yo creo que el problema es que cambiamos la fe de erratas por fe de ratas, ¿va? Porque son ratas que están poniendo fe de erratas para justificar situaciones, para estar manejando cuestiones que no tienen nada que ver con el espíritu original de las cosas. Usted sabe que han habido 3 ocasiones en que salió una gaceta que tiene 2 y hasta 3 versiones distintas de la misma ley publicada. Y diciendo, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que en el Diario Oficial de la República salgan 3 versiones de una misma ley? Eso no puede ser. Ahora, todo el sistema donde entramos en esa incertidumbre de qué es cierto y qué es falso, porque ahora dicen que lo del CAF está pagado desde el año pasado y recién lo acaban de aprobar. Y más allá de que haya habido reglas parlamentarias adecuadas o no, hombre, no se aprobó el acta. Yo les hago una pregunta. Todas las demás leyes que mandaron a publicar el año anterior, ¿las mandaron después de ratificar actas o no? Porque este es un caso único donde ya se mandó. Y repito, coincido que tener una opción de financiamiento es positivo. No me voy a desrasgar las vestiduras porque tenemos relaciones con China si somos un país soberano independiente, ¿verdad? Que puede relacionarse con quien quiera. Pero, hombre, yo lo único que digo, cada cosa que hagamos, cada decisión que tomemos, considerando todo lo que estamos viviendo del país, los 40 años que hemos mencionado, lo que acabo de mencionar de que no vamos a meter a la cárcel a un corrupto nuestro porque nosotros somos incapaces de hacerlo, traemos a una Sisi que nos puede venir a asesorar, pero lo que vamos a hacer es entregarle a ellos las decisiones porque nosotros aparentemente somos incapaces de tomar esas decisiones. Entonces, a mí eso me duele como hondureño, porque yo creo que Honduras es un país espectacular que solo necesita un poquito de decencia en su administración para que las cosas funcionen de manera muy distinta y que entonces alguien venga y se lleve por delante todo, porque nos han vendido que la democracia es ir a votar cada 4 años, si es que vamos a volver a votar, ¿verdad? Porque se habla tanto de eso, de que si vamos a romper el orden y todo. ¿Por qué toda esa lucha y ese fragor es destruir la vigencia de la Constitución? ¿Por qué todo el fragor es llegar a llevar que la gente no entienda qué es lo que está pasando y mientras tanto la gente se sumerge más en una problemática donde no hay medicamentos, donde no hay situación de desarrollo de empleo, donde sobre todo damos una imagen de un país de desorden permanente, donde desde que se eligió la Junta Directiva del actual Congreso, como bien lo dijo Filadelfo, fue una muestra de karate, judoka y toda la cuestión. Hombre, nos exhibimos como país y necesitamos apoyo. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Así como cambiamos actores internamente, ahora vamos a cambiar los actores internacionales también, ¿pero para qué? Para seguir siendo la mascotita del que decida, porque jamás vamos a construir la ciudadanía y la dignidad que necesitamos como país. Para decirle a cualquiera en el mundo, mire señor, yo soy chiquito, soy aquí, pero fíjese que nosotros tenemos este plan y es nuestro país y se lo digo con todas las fuerzas de lo que es mi nacionalidad porque tenemos una ruta definida. ¿Cuándo vamos a construir esa? Esa es mi pregunta. Fernando, fíjate que solo te voy a dar una alusión a lo que también dijo Filadelfo, conocimiento de la historia.
Hay un detalle interesante, Fernando, vos porque estás un poco más joven y creo que el auditorio, alguno de los que nos está viendo, pues desconoce algunos elementos en los cuales supuestamente coincidió derecha e izquierda. El tema de dignidad de país, sí, soberanía, el tema de la no extradición, ¿verdad? Estamos hablando del 7 de abril de 1980, en este país se produjo, ¿verdad?, una movilización extraordinaria, ¿verdad?, que movilizó, repito, la derecha como la izquierda y otros que no necesariamente tenían una afiliación político-ideológica. Vándalos. Porque yo lo viví, sí, ¿verdad? Ese movimiento de indignación frente a la extradición, ¿verdad? Sí. Que fue un secuestro. ¿Abogado? Sí. Fue un secuestro, sí, realmente, sí, ¿verdad? Claro. De Ramón Mata Ballesteros. No se le había juzgado en Honduras. Entonces, resulta que, ¿verdad?, tropas, entiendo, más operativas propiamente, creo que era la DEA o otro organismo especializado, secuestra a Mata Ballesteros. Y Honduras, bueno, se levanta, o sea, la población se indigna, ¿verdad?, y se produce una movilización que lleva a eventos, ¿verdad?, pues fuertes, porque a nivel internacional sale que no es la embajada la que se quema, es la fachada del consulado. Sí, la fachada del consulado. El consulado. Entonces hay en ese pueblo, ¿verdad?, esa capacidad de indignación frente a esos hechos. Y tiempo después lo que tenemos es los mismos sectores conservadores en esa línea, después de ese golpe de Estado del 2009, ¿verdad?, que aprueban algo que estaba en las leyes nuestras en 1920 y tanto, ¿verdad? Uh-huh. Que eso es un acuerdo entre estos países y lo reactivan. Entonces, mira cómo es interesante porque es la misma receta, ¿verdad? Se la termina tomando, claro, que había aprobado eso en el Congreso. Entonces, me parece a mí que son elementos históricos que debemos de tomar en cuenta porque sí, yo creo que lo correcto debería ser que se juzgue en Honduras, ¿verdad?, realmente los delitos que se han cometido en contra de la dignidad del pueblo fundamentalmente. Y aquí vemos cómo de ambos partidos, solo para citarte y con esto te doy la palabra para que la sigas coordinando, el tema es por ejemplo, del caso de los nacionalistas y liberales que participaron en el famoso caso que se repartieron el dinero de recursos naturales, ajá, para campañas políticas. ¿Dónde está uno de ellos preso? Ninguno de ellos, todos salieron, ¿verdad?, con cartas de libertad. Luego los protegía incluso el sistema para que cuando llegaran a la corte no entraran por la puerta de enfrente, sino que entraran por la puerta de atrás. Entonces, ese es el tipo de justicia que hemos tenido en el país. Obviamente la gente cuando reflexiona y ve estas intervenciones, que desde mi punto de vista, repito, lo correcto debería ser a lo interno que se crearan esas instituciones fuertes, ¿verdad?, para que la justicia se aplicara, lo que propició realmente estos círculos de poder, ¿verdad?, porque yo no creo en el concepto, y no lo acepto, el concepto de clase política. Yo considero que son élites políticas, ¿verdad?, porque detrás de la idea de clase política hay un intento de generalización, todos son iguales. Y yo creo que independientemente de las actitudes o de los posicionamientos, a veces de algunos sectores políticos, hay diferencias, ¿verdad? Incluso, lo repito, dentro de cada partido hay quienes, ¿verdad?, asumen posicionamientos que pueden estar a favor de la colectividad, que es lo que busca la política, el bien común, ¿verdad? En definición. Debería. En la praxis vemos que muchos responden a los intereses de quien les financió la campaña, empresarios en muchos casos, ¿verdad? Había situaciones en las cuales, bueno, iban a tocar la puerta del empresario y le decían, ¿verdad?, yo voy a ver cómo le apoyo, pero necesito que me ayude a financiar la campaña política. Eso es lo que ha ocurrido en los últimos años. Entonces, el político, independientemente de qué color era, rojo y azul en aquel momento, u otros pequeños grupitos, ¿verdad?, generalmente respondían a las élites. Por eso el concepto de pueblo, cuando hablamos del concepto de pueblo, hasta qué punto yo digo esos grupos para mí oligarcas, ¿verdad?, grupos de grandes potentados económicamente, se sienten pueblo, ¿verdad? ¿Cuántos de ellos en medio de la pandemia iban a los hospitales públicos, sí, o al Seguro Social? Cuando iban allá al Medical Center con cantidades millonarias para poder sobrevivir frente a esto.
Entonces, a mí me parece que hay elementos a analizar más a fondo, ¿verdad? Y sí, desde mi punto de vista debemos tener como sociedad el anhelo de que esto se dinamice o cambie más rápido, porque yo sí creo que sí hay cambios, pero son muy lentos, lamentablemente, y eso producto a que se ha entrampado en el Congreso es uno de los mejores ejemplos, pero también hay otros elementos en la sociedad y en el mismo pensamiento político del ciudadano hondureño, ¿verdad? Que está acostumbrado, es más, le aplauden al político, ¿no? Si es que llegó a ser político y si no hace pisto es que es tonto. Todos los esquemas están ahí, construidos en lo cotidiano. Sí, antes de que llegara aquí al estudio, el licenciado Filadelfo, mencionábamos de que por más difícil que se mire la situación en el Congreso, por más confrontación, de repente se arreglan y, por ejemplo, pasó lo de la Corte Suprema de Justicia. Muchos decían que no va a haber Corte Suprema de Justicia, va a seguir la misma. Lo mismo se dice en este momento con la Fiscalía. ¿Cree usted que puedan llegar a un acuerdo para elegir a fiscal general y adjunto en estas próximas semanas? ¿Ya viene en septiembre la elección o va a seguir sin chilla? Le encanta torturar a Armando usted. Ya le dije que no creo. Pero usted me pregunta si creo. Entonces, mire, yo no creo. ¿No cree que alcancen acuerdo? No, mire, fíjese que es interesante, retomando lo que dice Germán. La Junta Directiva fue electa de una manera irregular, pero el Partido Nacional avala eso. Con su presencia, el Partido Nacional, es decir, hay un acuerdo tácito, y ahí voy a coincidir con Armando, de las élites. Sí. Porque es un problema de élites. Las élites están bien. Entonces, y en determinado momento, las élites van a resolver ese problema de la CICIG, ese problema del fiscal, y todas esas decisiones van a ser en función de los que se reparten el pastel, de las élites. Armando, como no toma café con las élites, va a estar excluido de esa decisión. Es posible. Y porque yo me siento excluido desde ahora. Tenemos un Ministerio Público creado para proteger los derechos de la ciudadanía, pero que, como Armando acaba de repetir, pero protege otros derechos. Claro. ¿Ya? Y es triste, porque Juan Orlando Hernández le hizo más daño a Honduras que a Estados Unidos. Y para él es una especie de fuga del mal mayor, ¿verdad? Porque aquí probablemente nosotros, como cuando en el 97 fue eso, ¿verdad? Sí. Que vos rememorás en 98, no, 97 creo. Se hubiera expuesto a la furia popular. Ajá. ¿Eh? Porque de hecho esos 1.700.000 es una expresión de, no del desencanto, sino del enojo contra este aprendiz de dictador corrupto. Entonces, yo no me hago ilusiones con ese Congreso, pero yo quiero insistir, es que no necesitamos. El gobierno de la República tiene tal cantidad de presupuesto en educación, en salud, para poder hacer algunos cambios tenues, pequeños, pero que favorezcan a la niña de Honduras. Sin embargo, esos cambios ni asoman. Da pena el sistema educativo. Entonces ahí es donde yo me pregunto, si llegaron al poder es para enfrascarse en una cosa del CAF o era para empezar con lo poco que hay, porque en Honduras siempre va a ser poco, porque es un país en desgracia. Y un buen estadista tiene que aceptar esa realidad y con esa miseria intentar cambiarle la vida a la gente. Yo lo único que digo, de lo que no ha cambiado en estos 40 años, es la ciudadanía. La ciudadanía nos dio un mensaje impresionante en las elecciones del 2021. De acuerdo. Y es una ciudadanía, fíjese, en eso nos parecemos a los chapines, que van contracorriente, ¿verdad? Y entonces, y a veces la ciudadanía pone en jaque a ese estado anómico, a esa disfuncionalidad de las instituciones, como en el caso de Guatemala, que el Ministerio Público ahora no haya como detener a Arévalo, ¿verdad? De repente nos vamos a encontrar con una situación parecida. El gran problema, y yo por eso le digo, fíjese que no me gusta porque venir a estos programas, porque la tentación es de criticar al gobierno. Y yo siento que criticar al gobierno favorece al Partido Nacional y eso a mí me causa dolor. Porque la opción
es, si este gobierno no falla, es que vuelvan los pícaros que durante 12 años y que, como dice mi amigo, evadieron la justicia. Esa es la opción. Y yo me pregunto, ¿dónde está la inteligencia del Libre haciendo estas preguntas para darle una mejor opción al pueblo hondureño? Sí. Ahí es donde yo los miro así, como los caballos esos que tienen, no sé cómo se llaman las cosas, Armando, que les ponen las viseras. Entonces, y por eso soy crítico, pero no, cada vez están más allá. Y de acuerdo contigo, no son clases, son élites. Y las élites son, no tienen ni siquiera color. Sí, no son cachurecas, ni liberales, ni líderes. Más allá del bien y el mal. ¿Verdad? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hasta Nietzsche querido? Se queda corto. Hablaste de cambios y la historia que contaste ahorita es que no ha habido cambios. Lamentablemente, sí. Ya sé que me va a contestar, don Filadelfo, pero le voy a preguntar. ¿Cree usted que viene la CICI Honduras? Pues ya, como ya sabe la pregunta, mejor tomo café. ¿Cree que exista? Porque es que estaba viendo que Carlos Zelaya decía que ya está todo lo necesario para que se pueda instalar formalmente aquí una CICI en Honduras. Ya derogaron este tema del fondo departamental, ya han hecho otras situaciones ahí. Pero ¿cree usted que hay condiciones para que en realidad o existe la necesidad para que venga? ¿De dónde es este café? Buen café y cal. Buen café. Buen café. Bueno, por lo menos aquí podemos venir a tomar café entonces, miren. No, pues mire, el tema de la CICI, no sé, ¿verdad? Yo creo que eventualmente puede ocurrir, no hay una certeza, porque, no sé, ¿verdad? Hablan del fondo departamental, que es apenas una de las cositas, pues, y yo creo que uno de los problemas fundamentales es el que se denomina el segundo pacto de impunidad, ¿verdad? El que hubo el año pasado, porque ahí viene la problemática, ¿verdad? Tiran esta amnistía, a mi criterio totalmente innecesaria, y la tiran de una manera que un montón de personas que no tenían ningún tipo de incidencia de carácter política terminan saliendo libres por delitos comunes, ¿verdad? Entonces, si seguimos teniendo instrumentos de esa naturaleza y no vamos a ser capaces ni siquiera de generar una base simple para atacar la impunidad y la corrupción, entonces ¿a qué viene una institución de esta naturaleza? Una comisión que venga a luchar contra la impunidad y la corrupción, que no tenga elementos para ello, ¿a qué viene? ¿Cuál es el otro aliado que van a tener que tener importante? El Ministerio Público. Miren, el Ministerio Público, volviendo a las preguntas que hacía, amigo, fíjese que el problema fundamental del Ministerio Público ni siquiera es el tema de la formación que tenga la persona, sino que la capacidad que tenga de gerenciar y administrar una institución que está totalmente desfasada, descontrolada, sin presupuesto, en una dirección equivocada. Y claro, por supuesto que la persona que llegue al Ministerio Público tiene que tener un criterio de la ley penal y todo lo demás, porque esa es su función, pero el problema es el gerenciamiento de la misma. Es como lo que nos pasa con los ministerios, ¿verdad? Que dicen, es el Ministerio de Salud, hay que poner un doctor. Y es que es un hospital, el Ministerio de Salud. No, es el Ministerio de Salud. Necesitamos a alguien que como doctor sepa gerenciar la salud. Lo mismo en el Ministerio de Trabajo, lo mismo en el Ministerio de Educación. Pero, ¿cuál es el requisito actualmente que tenemos para ser ministros? Lo voy a dejar ahí. O sea, ¿tenemos las personas más capacitadas? ¿O tenemos las personas que por alguna razón pertenecían a ese pedacito de pastel, del pedacito de la élite que dice, a este quiero que me lo pongan aquí, ¿verdad? Y a este quiero que me lo pongan allá. Y al otro lo traigo porque hizo determinada muestra de poder ante la embajada y etcétera. ¿Y qué es el problema? Que no se trata de criticar eso, como lo he dicho ya en varias ocasiones, no es un tema de decir, mire usted, no, simple y sencillamente, tienen la oportunidad de llegar a una posición por las razones que sea. ¿Y a qué se enfrascan? A la discusión,
al pleito, a la descalificación, al señalamiento. Y la función que tienen que desempeñar, no la desempeñan nunca. Se dedican a cualquier cosa, menos a desempeñar la función para la cual han sido colocados ahí. Entonces, yo le decía a alguien la vez pasada que hay que derogar la ley de esta cuestión departamental, que hay que derogar el Código Penal, que hay que derogar la cuestión de impunidad. Miren, señores, da igual. Tristemente, lo vuelvo a repetir como abogado, da igual. El Código Penal puede ser perfecto, el Código de Trabajo puede ser perfecto, el que nombremos puede ser perfecto. Si toda la presión de la élite política, nos vamos a quedar con la élite política, va a seguir siendo, mire señor, usted está ahí para hacer lo que yo le diga, así es, no lo que dice la ley. ¿Ah? Entonces nunca vamos a dar un paso sólido en el país. Y ahí es donde yo digo y hago la pregunta a ustedes dos: ¿cómo podemos construir una ciudadanía que se vuelva más consciente? Porque coincido contigo, Filadelfo, el mensaje electoral fue un espectáculo. El Congreso quedó balanceado, no tanto como se hubiera querido, porque seguro que tocaron muchas teclas para que ese balance se trastocara, ¿verdad? No me van a decir que no hubo fraudes y cosas, si ya sabemos cómo funcionan las cosas aquí. Pero a pesar del fraude, claro, el mensaje electoral está claro, ya basta. Ahí hay una división, aquí nadie tiene el poder absoluto. Sin embargo, como la presidente queda elegida con ese 1.700.000 y tantos votos, ahí como que se consolida toda una unidad, porque todo se suma en la presidenta. ¿Y qué pasa? Se les olvida que hubo una alianza electoral detrás y se borra totalmente la alianza, y entonces esa unidad en la que yo ostento el poder se consolida a través de eso, cuando no es el mensaje electoral. Porque el mensaje electoral es: le doy un Congreso balanceado y además le voy a confiar a la señora Xiomara Castro la presidencia, pero todos en unidad. Mire, señora, proceda. Pero eso se olvida de inmediato, y entonces la élite impone su criterio y empiezan a manipular todos los escenarios y empiezan a meternos el miedo del rompimiento constitucional de la Corte, el rompimiento constitucional por el fiscal general, y que nos necesitamos adherir al CAF y lo presentamos a como dé lugar, y tiramos el pacto de amnistía y tiramos la elección del presidente del Congreso como se me ronca la gana, y a pesar de que las fuerzas electorales les dicen, casi les imploran el tema del Congreso, señores, ratifiquémoslo, si ya tienen los votos. Se queda así porque se queda así, porque yo mando, ahí como me equivoqué y mando, pero sigo mandando. Entonces, esa situación de autoritarismo, donde no se está respetando lo básico de la legalidad, lo básico de la institucionalidad, es lo que nos está llevando a este precipicio. Y les repito la pregunta: ¿qué hacemos para que nuestra ciudadanía se empodere más y le pueda demostrar a la clase gobernante, o la vamos a llamar élite, que los que deberían de marchar a favor del pueblo son ellos y no el pueblo para validarlos a ellos? Brevemente, en eso sí está correcto, abogado. Hay una clase gobernante, sí, eso es real. De acuerdo, pero totalmente. Cuando hablamos de clase política, no hay un asidero en la ciencia social, ¿verdad? En la ciencia política, para fundamentar el concepto propiamente de clase política. Sí. Sí hay una clase gobernante, obviamente, porque desde la perspectiva, la teoría, ya sea funcional, estructuralista o la teoría crítica, ¿verdad? Hay grupos, grandes grupos humanos que se diferencian por el posicionamiento, sobre todo los recursos económicos y los estatus. Pero hay grupos específicos que tal vez habría que ponerle el apellido partidaria. Partidaria, de acuerdo. Política entonces, partidaria. Y fíjate que quiero recordar algo, porque sí, Filadelfo yo creo que recuerda algunas cosas de, probablemente porque se haya dado Lanchito, fíjate, y tenga algún nexo con, ¿cómo se llama? El ex rector Osvaldo Ramos Soto, que tiene muy buena memoria. Y entonces yo estoy recordando un hecho, tú también que tienes por ahí una cercanía ya,
que yo invité a un destacado intelectual nuestro, también igual de allá voy a volver con el tema del Lanchito y probablemente algún parentesco, sí. Juan Ramón Martínez, ¿verdad? Para hablar sobre cuestiones de la historia política de nuestro país. Yo serví una clase de ciencia política, invité a mis alumnos y el compañero de filosofía en aquel momento y el compañero historiador llevó sus alumnos. Estábamos hablando sobre el tema de los círculos de poder, las familias, hablando de ese tema de la familia, ¿verdad? Y muy bien la argumentación, me pareció en ese momento, yo lo rebatí al final por una postura que probablemente, ¿verdad?, Filadelfo dirá de carácter ideológica, pero tiene sentido. O sea, hay generaciones, las generaciones se van transitando unas con otras y a veces, ¿verdad?, los círculos de poder, estas élites políticas, de repente se apoyan, se conocieron o son de familias cercanas, etcétera, y van, cuando haces el recuento en la historia del país, van reposicionándose y esos cercanos, amigos, ¿verdad?, van apoyándose y están ahí de ministros o están en los cargos. Fíjate que es interesante eso y bueno, en ese momento creo que lo decía Juan Ramón Martínez, estábamos hablando de la época de Callejas. Y entonces resulta que es interesante que la escuela americana, que también estamos hablando de élite, tú sabes de eso, ¿verdad? Que van a estudiar a la escuela americana, pues resulta que había un círculo de jóvenes ya más o menos que habían egresado de universidades, habían ido a universidades extranjeras y estaban copando Partido Nacional y Partido Liberal, fíjate, es interesante. Entonces mencionó la generación, yo no voy a mencionar qué generación de egresados de la escuela americana estaban en ese momento acompañando el poder y yo le dije, muy bien, me parece interesante eso, ¿verdad?, de que en esa lógica de rotación de élites esté argumentando, ¿verdad?, ese elemento, pero a mí me parece que hay algo más, no simplemente se trata de la generación, porque somos de la misma época y toda la cuestión, hay intereses económicos. Hay grupos económicos y hay nexos entre ellos. Yo lo que veo en este periodo, como estamos hablando de que no hay cambios, yo sí los percibo de alguna manera. Por ejemplo, en este grupo de ministros, más allá de lo que se pudiera calificar como probablemente algunos desaciertos o algunas cuestiones que pudieran tener, son jóvenes. Y no coinciden necesariamente con ese esquema de rotación de élites que estuvo hasta hace algún tiempo. Incluso si vamos a verlo en el fenómeno político de la década esa que cuestionamos, la década de la narcodictadura, ¿verdad?, vamos a ver que también hay algunas innovaciones, y hay que reconocerlo, ¿verdad?, de ministros. Pero hoy vemos ministros jóvenes, ministros que vienen de abajo, porque también el concepto de pueblo es importante, ¿verdad? Sí. El abogado decía aquí sobre, al mencionar estas élites, y hay que reconocer que las leyes, muchas de esas leyes, son hechas por esas élites, a voluntad y a deseo de esas élites, pero la legislación muy poco ha respondido a los intereses del pueblo. Cuando hablamos de ese concepto de pueblo, hablamos de los de abajo, de los descalzos. Es correcto. Sí. Tenemos una pausa, pero licenciado Filadelfo, un comentario antes de irnos al corte comercial. Bueno, sí, por supuesto que hay élites de este tipo y todo, pero Germán, ayúdame. Pero en el 72, 73, el doctor, que fue ministro de Salud en el gobierno de Osvaldo, el doctor, es otorrino, se me olvida, ¿no? Sí, ay Dios mío. Del Pino. Después de este ministro, Aguilar Paz. El doctor Aguilar Paz, después de él, no hay un ministro que ha dejado marcado su impronta tan profunda como él. Y yo, porque ya en el 72 yo ya leía marxismo, Armando. Es posible. Entonces, y el doctor nunca habló de derechas, de izquierdas y de cambios. Sencillamente te transformó el sistema de salud en Honduras. Y lo poco bueno que hay del sistema de salud en Honduras es gracias a este hombre. Y otro hombre de ese periodo fue Gautama Buda Fonseca. Probablemente de esos círculos, muy de izquierda, pero que le marcó, y sin decir agua va y agua viene, sin decir fuera Estados Unidos, sino sencillamente haciendo los cambios que Honduras necesitaba. Entonces yo digo, para aprender de la historia tenemos cosas malas como Job, pero también tenemos cosas buenas. Y ser joven no es un pecado, claro, pero ser prepotente y joven sí es una desgracia. Sí, de acuerdo, sí.
Continuamos en el foro, la entrevista de Canal 11. ¿Qué nos depara en Honduras con la situación política que se evidencia en estos momentos? Le consulto en primera instancia a usted, abogado Germán Leitzelar. Híjole, ¿qué nos depara? Esa tiene dedicatoria, ¿ok? Bueno, mire, hay frases, ¿verdad?, que dicen que si usted sigue haciendo lo mismo va a tener los mismos resultados. Y entonces yo creo que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir obteniendo los resultados negativos que hemos estado obteniendo a lo largo de mucho tiempo, con una diferencia. Que yo creo que la razón por la que las cosas se están agravando cada vez más es porque las condiciones mundiales y las internas además han ido cambiando. Es decir, tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe, ¿va? Y este cántaro ha sido aguantador, pero la crisis económica, la crisis de desempleo, la crisis de salud, la crisis de educación, todo lo crítico que tenemos se agrava cada vez más. Y luego en este momento que venimos en un mundo pospandemia, donde las reglas de funcionamiento mundial han cambiado en un montón de aspectos, donde eso también nos viene a causar una afectación. Pero al final, el punto es, ¿qué vamos a hacer? Y yo vuelvo a repetir la pregunta, ¿qué podemos hacer para construir una sociedad más sana? Una sociedad más consciente de las exigencias que tenemos derecho a hacerle a los gobernantes que ponemos ahí. Y qué podemos hacer también, no vamos a señalar a nadie en particular porque yo creo que hay personas que son muy valiosas en el gobierno y en todos los gobiernos, pero qué podemos hacer para que esos que parecen no ser tan valiosos o no estar tan preparados para gobernar no sigan llegando, porque pareciese como que el nivel que hemos venido teniendo cada vez es menor y que ahora se nos cuela cada vez más gente que no tiene la capacidad para hacer las cosas. Y tal vez la van a tener en algún momento, pero tal vez en este momento todavía no la tienen. Pero como se vuelve una imposición, porque lo que voy a hacer es controlar mi peculio político, ¿no?, entonces entramos en ese tipo de desorientaciones a mi criterio, ¿no? Licenciado Filadelfo. Bueno, ¿qué nos depara? Y vuelve. Ahora es que de creyente me quiere pasar a brujo. No, miren, un buen ejemplo es Haití. ¿Verdad? Haití no es país, pero ahí está. ¿Verdad? La gente muriéndose de hambre, pero en Haití hay una élite que vive bien. Ah, sí. Hay una élite que vive bien. Y hay élites de otros países que van a Haití. Sí. Es decir, Haití con toda la desgracia de ese país. Entonces, el tema es que yo apelo a la ciudadanía y por eso a veces cedo a estas presiones, porque sigue siendo el único lugar donde creo que hay esperanzas. Pero yo sí creo que debo mandar un mensaje hacia el partido de gobierno, que todavía hay tiempo. Sí. Se ha perdido año y medio, pero queda mucho, muy poco, porque ya viene la campaña electoral y todos están cortados de la misma medida y ya van a entrar en campaña. Pero hay tiempo para concentrarse en que la ciudadanía al final pide poco. Solo pide seguridad y oportunidad de empleo. Las amenazas son que estamos viviendo de las remesas, pero ya las remesas están llegando al punto máximo. Ya va a empezar a ocurrir lo que está ocurriendo en El Salvador, sí, que las remesas empiezan a bajar, producto de que los que emigraron, que mandaban el dinero, ya tienen hijos, y los hijos de los que emigraron ya no se sienten hondureños, claro, ya no se sienten obligados a mandar remesas. Eso va a terminar dentro de muy poco tiempo y Honduras va a tener que buscar otras oportunidades. Entonces, yo creo que estamos a tiempo para concentrarnos en 3 cosas básicas. Uno, y aquí el maestro Armando, lo que el ser humano necesita primero es comer. Asegurémosle la comida a la gente. Para asegurarle la comida a la gente hay que asegurar trabajo con dignidad. Y esas cosas las puede hacer el gobierno.
con o sin Congreso. Necesitamos fortalecer la Secretaría de Trabajo, necesitamos crear un entorno para que haya inversión sana en el país y el país pueda arrancar. Yo espero también que haya elecciones y que se detengan algunas señales que no me gustan. Quiero aprovechar para mandarle un mensaje a un ciudadano joven, por cierto, que yo admiro, Rachid Mejía, víctima de un acto, a mi juicio, condenable, ¿verdad? Y yo puedo discrepar con Rachid, o puedo estar de acuerdo con él, como Armando dijo al principio, el debate y nos hizo todas las figuras. Sí. Pero el que Armando no coincida conmigo, no me da ningún derecho a agredirlo y a utilizar turbas para agredirlo. No porque sea Rachid, sino porque el mensaje es un mensaje de intolerancia con la gente que piensa distinto. Me solidarizo con Rachid. Hay que defender nuestro derecho a pensar como queremos y a decir lo que queremos, sin insultar, eso sí. Claro. El insulto conmigo no va, pero sí yo reclamo el derecho a decir lo que pienso. Lo he hecho durante casi toda mi vida política y no va a ser en el ocaso en el que voy a bajar los brazos. Si eso implica pelearme con mis ex camaradas, adelante. Puedo decir una cosa en Sí. relación a lo que decías. Totalmente de acuerdo contigo de que no es tarde y como hemos dicho, ahí andan unos cabezas calientes hablando de qué tamaño es la payama que ocupa ella, que no sé qué, eso es absurdo. O sea, Sí. el gobierno tiene que salir adelante. El triunfo del gobierno es el triunfo de Honduras. Pero no, tenemos un sesgo tan grave que no podemos ni siquiera ver eso. Y entonces yo solo quería decir algo que aquí mismo en un foro lo dije. Lo que acabo de mencionar de que Honduras tiene que tener una ruta definida y no podemos seguir de que cada vez que tenemos un cambio de dirección ideológica, política o como se quiera llamar, llega un nuevo gobierno y se tiene que deshacer de todo lo que ha venido pasando antes. Si tuviéramos una dirección definida, no tendríamos que estar sometidos a estar desechando gobiernos cada vez que hay elecciones y entonces el año y medio tal vez no sería perdido. No sé si me De explico. acuerdo. Porque lo que necesitamos es Aprendizaje. eso, empujar en esa dirección. Perdón solo por lo que decía. Licenciado Armando. Bueno, mira, Fernando, a mí me parece, y bueno, aquí los amigos, que yo creo que debemos ver el contexto en su amplitud. Mencionó algo y yo no quiero dejar escapar esto porque yo sí sigo teniendo, ¿verdad? Y estuve también en algún momento en Europa compartiendo con compañeros africanos, con compañeros de Haití y con otros compañeros del mundo, sobre todo de esa colonización y lo que hay que reconocer en el caso de Haití, ¿verdad? Que esas lógicas de dominación es la que tienen a ese país en la situación en que está. Y lo que está ocurriendo en el mundo, porque todo está cambiando. Abandonar la dialéctica a mí me parece que es terrible en el esquema de análisis. Cuando mencionas el tema de migración, remesa y eso, miren, si estuviéramos viendo, por ejemplo, los datos que aporta en el caso de Panamá, ¿verdad? La cantidad de personas que están cruzando por el Darién, y no solo vienen de Venezuela, como se dice, Sí. vienen de Ecuador. ¿Verdad? La crisis que se está produciendo De Cuba Ecuador, Perú, Cuba, bueno, porque también hay que ver cuál es el causal y fundamental de esto. Entonces hay una dinámica que está replanteando esas formas de dominación del mundo también. Y a lo interno, ¿verdad? Tiene que impactar, tenemos que verlo. Por eso la necesidad de ese cambio de no solamente depender de un esquema, hay que abrirse al mundo. Me parece que lo que se está planteando hoy, ¿verdad? De la multipolaridad es ventajoso y es necesario para que dinamice la economía. También de romper con esa idea de que hay un esquema lineal ya trazado. Yo recuerdo, Fernando, que incluso, ¿verdad? Yo estuve en esa época cerca de esa zona, en la zona de Limón, Colón, ¿verdad? Donde ahí cerca hay un lugarcito muy interesante, ¿verdad? Que se llama Farallones, donde supuestamente, ¿verdad? Se hacían las reuniones y se determinaba quién iba a ser ministro, ¿verdad? Quién iba a ser ministro, otras se determinaban en una embajada aquí. Entonces,
Y más allá de eso también lo que dictaban los organismos internacionales, un crédito que daba el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional determinaba que había que bajar determinada cantidad de número de funcionarios y aplicar ciertas medidas de privatización, entregar, vamos a poner contextos concretos, ¿verdad? Había que entregar los aeropuertos al sector privado, había que entregar las carreteras, etcétera. Entonces me parece que cuando se propone un mecanismo alternativo en el que se plantea el robustecer, ¿verdad?, los fondos del Estado para invertirlos en educación y en salud, también estamos hablando de un cambio de perspectiva. Entonces, es necesario que visualicemos, ¿verdad?, de forma objetiva, desde mi punto de vista, ¿verdad?, que sí existen movimientos en el contexto de la política pública, pero también hay en estrategia al interior, ¿verdad?, estos actores, tanto hablamos, a veces nos quedamos con el tema de izquierda y derecha. Hay izquierdas y hay derechas, ¿verdad?, derechas. Plural también es el concepto. Entonces, hay torcidas también. Correcto. Entonces, lo que estamos viendo frente a ese escenario, ¿verdad?, de lo que tienes enfrente, la elección del fiscal, se tiene que elegir, entiendo, antes del 1 de septiembre, ¿es así, abogado? Debería de estar el 1 de septiembre ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos actores, algunos actores de derecha, le están apostando, ¿verdad?, a que no se produzca esta elección, que se continúe, si es posible, con el actual fiscal, ¿verdad? Ese es un escenario, para mí, desde el punto de vista totalmente contrario a los intereses del país y fundamentalmente de aquellos que deseamos esas transformaciones dentro de las instituciones. Otro escenario, ¿verdad?, es el que en medio de todo este concepto se construya un supuesto juicio político en contra del presidente del Congreso, ¿verdad?, y se genere pues una situación en la cual también son redes sociales las que están moviendo esto, no lo digo yo, ¿verdad? Ex militares están supuestamente creando condiciones en las que hay que prepararse, entre comillas, ¿verdad?, para lo que sería, ¿verdad?, supuestamente un proceso de desestabilización o interrupción del orden constitucional. Y el otro escenario es lo que ha dicho aquí José Filadelfo, ¿verdad?, prepararse anticipadamente para un proceso electoral en la cual esas fuerzas políticas que hemos tenido, ¿verdad?, esos partidos políticos e instituciones, ¿verdad?, tienen que recomponerse. El propio Partido Nacional deteriorado en su imagen, el Partido Liberal fragmentado, ¿verdad?, le presionan a esos sectores, sobre todo los sectores conservadores, a la necesidad de fusionar un frente, y eso es lo que han estado aspirando. En el Congreso se habla de un frente de defensa de la democracia, ¿verdad?, con esa intención. Ahora, ¿qué figura y qué liderazgo aparece eso para el 2025? Es otro asunto, y yo creo que no debemos comer ansias. Lo primero es resolver como sociedad y presionar y exigir que se elija un nuevo fiscal, que se avance en estas transformaciones que se han dado en el Congreso, de derogar esas normativas que blindan de alguna manera para que se impida la investigación de la corrupción, ¿verdad? Y eso debe ser una exigencia de la ciudadanía, llámese de sociedad civil, de forma individual, esos son los escenarios. Y a la pregunta que decía el abogado, ¿verdad?, me parece que eso es lo que debemos estar haciendo, exigiendo y presionando para que las medidas inmediatas que se deben de hacer, y si para, ¿verdad?, inicios de año se debe de instalar la CICI, también exigirlo, pero exigirlo con acción. Porque en el Congreso algunos están diciendo, nosotros queremos la CICI, es el otro actor que no lo quiere. Bueno, aprobemos la normativa, ¿verdad?, la reforma al Código Penal o al Código de Procedimiento, lo que está ahí y que se debe hacer. Entonces me parece que hay que ir más allá del discurso a la acción. Puntualmente, ¿hay ataques, cree usted, en contra del gobierno de la presidenta? Creo que sí, es evidente, ¿verdad? Y a medidas conspirativas se han venido dando, eso es real. Sí. ¿Le traslado la pregunta a usted también, abogado? Bueno, no sé si sean conspiraciones, hostigamiento, todo lo que se dice, pero obvio hay una crisis hacia el gobierno, sin duda, pero yo siento que viene producto de una serie de desaciertos en algunas cosas y de algunos funcionarios que a mi criterio no le hacen ningún bien cuando se ponen en ese discurso confrontativo que simplemente exacerba más los ánimos de la sociedad, que ya están lo suficientemente exacerbados. Entonces, al final, pienso yo que la problemática va más allá de simplemente decir, están atacando al gobierno. No, es que estamos en una crisis que es seria. Usted ve tomas de carreteras todo el tiempo, tomas en determinados lugares, problemas en salud, problemas en educación, y
que viene también alimentado por el tema del manejo de los colectivos de libre, que me parece que es una cosa totalmente desacertada, porque lo que hacen es generar ese conflicto permanente. En lugar de frenar con soluciones, con planteamientos o con estructuras de pensamiento que digan, mire, vamos a trabajar en esta dirección, lo que hacen es agarrar el confrontamiento y elevarlo a su máxima expresión. Entonces, cuando el mismo gobierno cae en ese juego, creo que ahí es donde se neutraliza la posibilidad de decir, mire, me están hostigando, me están conspirando, me están haciendo, porque parece ser que de ellos mismos viene. Yo le decía la vez pasada a alguien, ¿verdad? Y no sé cómo me lo tomaron y todo, pero siento que el problema que tiene el gobierno actualmente es que con ese afán que dijeron de que habían nacido en las calles y todo, se les olvidó que ahora son gobierno. Siguen actuando como que si fueran oposición y lo que tienen que hacer es gobernar. Y ahora que son gobierno y actúan como oposición, lo que parece que están es opuesto hacia todos los sectores de la sociedad que vienen a ellos a decirles, señores, necesitamos solución aquí, necesitamos solución acá, necesitamos acción acá, pero no, toda voz que se levanta, ya sea para criticar, respetuosa o no, vienen y ellos lo toman como un ataque y como una agresión, y eso es el error a mi criterio. Fernando, Ataques, solo dos cositas, porque se ha utilizado el concepto de polarización. A mí me parece que también hay constructos, porque creo que lo decía José Filadelfo al inicio sobre los temas de los conceptos, y me parece que es importante tener claro, tú preguntaste si hay ataques al gobierno. Obviamente las percepciones que se dan en medio de todo esto plantean, ¿verdad?, esa posibilidad de acciones que se han estado realizando, pero también en el otro sector, sobre todo los grupos, las élites que hemos mencionado, sienten que las propuestas de política pública en el gobierno, el caso concreto la Ley de Justicia Tributaria y otras más, ¿verdad?, como la derogación de las sedes, ha tocado intereses y eso es lo que está detrás del juego de muchas de las reacciones. No vamos a negar, ¿verdad?, algunas de las cosas que ha planteado aquí el abogado con respecto a contradicciones que tienen que ver con la burocracia. La burocracia del Estado en gran medida se mantiene intacta, casi la que tenía el gobierno anterior, y obviamente en esa necesidad que señala, ¿verdad?, José Filadelfo, de la pobreza de mucha población o la falta de oportunidades más que pobreza, ¿verdad?, porque también hay empobrecimiento. Este país lo empobrecieron en las lógicas del modelo neoliberal. Ha enriquecido a pocas familias, son millonarios, algunos fondos están allá volviendo al Caribe, ¿verdad?, porque allá hay islas también que se vuelven paraísos fiscales, así como en bancos de Europa, ¿verdad?, han ido a parar cantidades de fortuna. Entonces, me parece que es importante que tengamos en cuenta que en estas contradicciones, más allá de polarizaciones, son contradicciones porque tocan intereses fundamentales, ¿verdad?, y que desequilibran obviamente esas posiciones de poder. Sí, licenciado Filadelfo, ya para ir concluyendo, ¿hay ataques, cree usted, al gobierno de la presidenta Xiomara Castro? Es que ese dibujito de Armando me impresionó, entonces no sé dónde ubicarme yo. No, pero es que le faltó uno, ¿verdad, Germán? Sí, le faltó uno, entonces, y es probable que le falte otro. Mira, voy a separar ataques de conspiraciones. Yo, por ejemplo, critico al gobierno, pero yo salgo de este programa y voy a darle comida a los perros que tengo y me olvido de todo esto. Soy un habla papadas. Yo no conspiro contra este gobierno. ¿Saben por qué? Porque para conspirar hay que tener cuotas de poder. Y quienes pueden conspirar aquí, quienes pueden deponer a este gobierno, son los militares. Y los militares están felices con el gobierno. Entonces, hablar, como lo hace el Partido Nacional, hasta insultar, es un derecho que tiene la oposición. Y déjenlos. Nada le hacen el gobierno los cachurecos invitando a Mela a ir a Washington. Nada. Más que un titular en los periódicos sensacionalistas del país. Pero esa es la democracia. Que duró 24 horas. Que dura 24 horas. El tema de conspirar de fondo, y yo aquí quiero decir que yo estoy de acuerdo con la presidenta, que en creo que la última sesión del Consejo de Ministros le increpó a todos sus ministros por la baja ejecución. Y ahí no es problema de cachurecos, ahí es que los ministros no están dando
el nivel que se requiere. Sí. Y ahí yo la acuerpo a ella, porque una buena ejecución de los recursos públicos se traduce en mejora de las condiciones de vida de la gente, si nos atenemos a su plan de gobierno. Entonces, dejen que los José Martínez hablen tonteras en la televisión. No conspiramos contra este gobierno. Yo no conspiro contra este gobierno, pero me incomodan algunas cosas. Y no quiero perder el derecho a decir las cosas que me incomodan. Sí. Y para ello, y no, aquí no estoy inventando, es una frase de los gringos. Cuando yo defiendo tu libertad de opinión, es que defiendo la mía también. Claro. ¿Verdad? Entonces, ojalá que ellos entiendan, y si ya nos vamos, yo sí quiero enviar otro mensaje Sí, de conclusión. a mi buen amigo Sergio Ver. Por problemas de salud no pude ir al velatorio de una persona, sí, Eduardo. de Eduardo, Sí, que yo respeté, Eduardo y César. quiero aprovechar este momento para enviarle mi mensaje a la familia Ver, mis condolencias, Sí. porque creo que ahí sí hemos perdido bastante. Hemos perdido un gran Eduardo hombre. Ver era un valor Sí, nacional. sí, sí. Sí, bueno, muchas gracias, licenciado Filadelfo Martínez, por haber estado con nosotros. Un mensaje de conclusión, don Armando Orellana. No, gracias, ¿verdad?, por este espacio, por tu mediación y por la participación, ¿verdad?, del distinguido amigo, abogado Leicelar y José Filadelfo. Fue para mí, ¿verdad?, un placer, y obviamente yo recordar lo que dijo, y creo que está en la filosofía de Aristóteles, ¿verdad? Yo no pretendo enseñar nada, simplemente lo que pretendo en todo caso es que la ciudadanía, ¿verdad?, pensemos de forma crítica y que vayamos más allá de las apariencias. Hay que profundizar en los análisis. Sí. Abogado Germán Leitzelar. Bueno, yo he tomado nota, como he venido haciéndolo últimamente, y mire, tenemos problemas muy serios definitivamente, que es corrupción, desigualdad social, lo hemos mencionado, tenemos una inestabilidad política campante, tenemos violencia, tenemos inseguridad, pero vuelvo a insistir, y todos los que nos están oyendo, si construimos una mejor ciudadanía, ese es el parteaguas. Con una participación ciudadana consciente y exigente de sus derechos, podemos fortalecer el Estado de Derecho, invertir en educación y formación, impulsar políticas de inclusión, mejorar todos los esquemas de seguridad, mejorar los temas de ambiente, y a través de esta construcción de ciudadanía podemos tener la voz que le puede decir a ese gobierno: haga lo que tiene que hacer por Honduras, y no por las élites o los grupos de poder que ya habíamos mencionado. Bueno, muchas gracias, abogado Germán Leitzelar, al sociólogo Armando Orellana, también al licenciado Filadelfo Martínez, analista político, por haber estado con nosotros en el foro La Entrevista de Canal 11 este lunes 7 de agosto. Gracias también a los televidentes de Canal 11 por haber estado con nosotros. Muy buenos días.